¿Alguna vez te has preguntado cómo se enciende realmente un motor de avión comercial? No hablamos de girar una llave, ni de presionar un botón mágico. Hablamos de despertar a una bestia de 6 toneladas de metal y fuego, capaz de mover a cientos de pasajeros a casi 1000 kilómetros por hora. Antes de continuar, déjame en comentarios desde qué país estás viendo este video. Me apasiona ver la diversidad de nuestros espectadores y cómo la pasión de la aviación nos une a todos. Si alguna vez miraste por la ventanilla mientras el avión se prepara para despegar y escuchaste ese rugido que crece lentamente hasta volverse ensordecedor, estás presenciando una de las coreografías más precisas de la ingeniería humana, el encendido de un motor turbofan. Y créeme, no es nada simple. Para entenderlo, primero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. En un coche, el arranque es cuestión de segundos. Una chispa, un motor de arranque eléctrico y listo. Pero en un avión, la física se impone. Aquí, cada revolución, cada impulso de aire y cada grado de temperatura están calculados con precisión milimétrica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de motores que pueden medir más de 3 metros de diámetro, con palas que giran a más de 15.000 revoluciones por minuto y generan empujes que superan las 30 toneladas de fuerza. Un turbofan no se enciende, despierta. Y para hacerlo, necesita algo mucho más sutil que la electricidad. Necesita aire comprimido. Imagina intentar empujar con tus manos una turbina de 6 toneladas. Imposible. Ningún motor eléctrico tendría la fuerza suficiente para mover semejante masa desde cero. Así que los ingenieros buscaron otra solución. En lugar de fuerza bruta, usaron inteligencia y presión. El secreto está en utilizar aire comprimido como fuente inicial de energía. Aire que actúa como una mano invisible capaz de hacer girar las partes internas del motor, hasta que éste pueda encenderse por sí mismo. Pero antes de llegar a ese punto, debemos entender cómo está construido un motor turbofan. Porque dentro de ese cilindro de acero y titanio no hay un solo motor, sino dos girando uno dentro del otro. En la parte frontal está el fan gigante, ese enorme ventilador que ves girar desde la ventanilla. Su función principal es mover aire. Una parte pasa por dentro del motor y otra lo rodea, ayudando a generar la mayor parte del empuje. Detrás, ocultos en el interior, se encuentran los compresores, una serie de palas más pequeñas que comprimen el aire y lo envían a la cámara de combustión. Y aquí viene lo interesante. Estos compresores no están conectados directamente al fan principal. Cada uno tiene su propio sistema, su propio eje y su propia turbina. Es como tener dos motores dentro de uno solo, girando a distintas velocidades, sin tocarse jamás. Uno es el sistema de baja presión, donde está el fan, y el otro, el de alta presión, encargado de alimentar la combustión. Y aquí está el primer gran truco de la ingeniería. Para encender un motor turbofan, no hace falta moverlo todo. Solo hay que mover el núcleo, el conjunto de compresores y turbinas de alta presión. Son mucho más pequeños, más ligeros y requieren menos energía para empezar a girar. Una vez que ellos comienzan a moverse, el resto del motor los seguirá, como una reacción en cadena perfectamente orquestada. Así que el verdadero encendido del motor no comienza delante, en el fan, sino en lo más profundo de su corazón. Y ahora llegamos a la pieza clave de toda esta historia, el APU, o unidad de potencia auxiliar. Ese pequeño motor escondido en la cola del avión, invisible para los pasajeros, pero vital para que todo funcione. El APU es, básicamente, un mini reactor. Un pequeño motor a reacción, que no sirve para volar, sino para alimentar con energía y aire comprimido a los motores principales. Cuando el avión está en tierra, el APU entra en acción. Primero arranca con un pequeño motor eléctrico. Sí, como el de un coche, porque es lo suficientemente ligero para hacerlo. Y una vez encendido, genera dos cosas esenciales. Electricidad para los sistemas del avión y aire comprimido a altísima presión, que puede alcanzar entre 35 y 45 psi. Ese aire viaja por conductos internos hasta las válvulas de arranque de los motores principales, esperando el momento exacto para ser liberado. Cuando el piloto mueve la palanca de Start, no está encendiendo el motor como lo haría en un coche. Está enviando una orden digital al sistema central del avión, al cerebro que controla todo. El FADEC, Full Authority Digital Engine Control. El FADEC abre una válvula específica que deja pasar el aire comprimido desde el APU hacia los compresores de alta presión del motor. Y ahí comienza la magia. Ese aire comprimido empuja las palas internas, haciendo que giren lentamente al principio, luego cada vez más rápido, hasta alcanzar la velocidad mínima necesaria para comenzar la combustión. Y lo más asombroso es que todo este proceso ocurre sin fuego, sin combustible, sin ruido de explosión. Solo aire moviendo metal con precisión matemática. El piloto observa los indicadores en pantalla. Las revoluciones de N2 alta presión comienzan a subir.
Cuando el sistema detecta que la velocidad es suficiente, el FADEC abre otra válvula, la del combustible. Entonces, el queroseno se inyecta finamente en la cámara de combustión. En ese momento, dos bujías especiales lanzan una chispa, y lo que era solo un flujo de aire frío se convierte en una llama viva, controlada, constante. El motor cobra vida, y cuando lo hace, el sonido cambia. De un zumbido agudo y metálico pasa a un rugido profundo y envolvente. Ahí es cuando el fan frontal, ese que todos vemos, comienza a girar. El gigante ha despertado. A continuación descubrirás cómo los pilotos supervisan cada parámetro del arranque, qué errores pueden provocar un aborto del proceso, y por qué a veces ese sonido ensordecedor que escuchas en el aeropuerto no significa peligro, sino una de las maniobras más precisas de la aviación moderna. Si te está gustando esta historia, suscríbete a Aerocielo y prepárate, porque lo que viene a continuación es aún más impresionante. Hemos visto cómo el aire comprimido de la APU viaja a través de los conductos internos del avión, esperando el momento exacto en que el piloto decide iniciar el arranque. Y ahora llegamos al punto más delicado y fascinante de todo el proceso, el despertar del motor principal. Cuando el piloto mueve la palanca de arranque a la posición Start, no está girando una llave como en un coche. Está activando una secuencia completamente automatizada que depende de sensores, válvulas, presiones y temperaturas que deben alinearse a la perfección. Lo primero que ocurre es que el FADEC, el cerebro electrónico del motor, abre la válvula de arranque neumático. Esa válvula permite que el aire comprimido del APU entre con fuerza en los compresores de alta presión del motor. Imagina una ráfaga de aire a 45 psi golpeando las palas internas como si una corriente invisible empujara lentamente a un gigante dormido. El núcleo del motor empieza a girar, primero con suavidad apenas unas decenas de revoluciones por segundo, y luego gradualmente cada vez más rápido. Este movimiento inicial se llama spool-up y es literalmente el despertar del corazón del motor. En los indicadores de la cabina, los pilotos observan la variable N2, que representa la velocidad de los compresores de alta presión. Cuando este valor alcanza aproximadamente un 25%, el FADEC detecta que ya hay suficiente energía cinética y autoriza la siguiente fase, la ignición. En ese instante, las válvulas de combustible se abren y el queroseno comienza a fluir hacia la cámara de combustión. Simultáneamente, las bujías de encendido, dos por motor, generan una chispa eléctrica intensa, capaz de soportar presiones extremas. En menos de un segundo, el aire comprimido y el combustible se mezclan y una explosión controlada enciende la primera llama dentro del motor. Y ahí comienza la magia. El fuego empuja las turbinas de alta presión, estas giran más rápido, generando aún más aire comprimido, que alimenta aún más la combustión. El motor entra en un ciclo autosostenido, una reacción en cadena perfecta entre física y control digital. Mientras todo esto ocurre, los pilotos no tocan nada, solo observan. El FADEC lo controla absolutamente todo. El flujo de aire, el tiempo de encendido, la temperatura, el combustible. Y si algo no sale según lo previsto, el sistema aborta el proceso automáticamente. Hay tres parámetros que los pilotos vigilan con especial atención. N2, CTTE, temperatura entre turbinas, y N1. N2 muestra cuánto están girando los compresores de alta presión. Si no alcanzan la velocidad mínima dentro de un tiempo determinado, generalmente 30 segundos, el arranque se considera fallido. Y TTE, la temperatura entre turbinas, revela si el calor está aumentando a un ritmo correcto. Si sube demasiado rápido o sobrepasa los límites, significa que el motor se está calentando de manera peligrosa, lo que se conoce como un arranque caliente. Finalmente, N1 representa las revoluciones del fan frontal, que todavía no se ha activado en esta etapa. Solo comenzará a moverse cuando el flujo de gases sea suficiente para impulsarlo. Este proceso de despertar completo, desde que se inicia el aire del APU hasta que el motor alcanza la velocidad de ralentí estable, dura entre 90 segundos y 2 minutos. En ese corto tiempo, ocurre una secuencia de eventos tan precisa que cualquier error en la presión, la temperatura o el flujo de combustible puede comprometer todo el arranque. Por eso, cada fase está monitoreada, registrada y controlada por múltiples sistemas redundantes. La aviación no deja nada al azar. Y aquí llega una de las partes más curiosas, lo que escuchan los pasajeros durante este proceso. Si has estado sentado junto a la ventana, seguramente has notado ese sonido que pasa de un silbido agudo a un rugido grave y potente. Esa transición es exactamente el momento en que el motor pasa de depender del aire comprimido a generar su propia energía interna. Primero escuchas el aire soplando, luego el zumbido cuando las palas comienzan a girar, y finalmente ese rugido profundo cuando el combustible se enciende. En ese punto, el motor ya no necesita ayuda externa.
Una vez que alcanza la velocidad mínima de operación, alrededor del 25% de su régimen máximo, el FADEC apaga automáticamente las bujías de encendido. Ya no hacen falta. El motor se mantiene vivo por sí solo, alimentado únicamente por el flujo constante de aire y combustible. Es como una llama eterna, que mientras reciba oxígeno y queroseno, seguirá rugiendo sin interrupción. Los pilotos entonces observan que todos los valores están estables, la presión del aceite es correcta, la temperatura del combustible está dentro del rango, y las vibraciones se mantienen en los niveles normales. En ese momento, pueden declarar con calma, motor 1, encendido y estable. Y mientras tanto abajo, en la pista, los técnicos ya se preparan para el siguiente paso. En el próximo bloque descubriremos qué ocurre cuando el APU falla, qué es esa máquina ruidosa que a veces escuchas fuera del avión, y cómo los pilotos pueden encender los motores incluso sin ayuda interna. Si te gusta conocer lo que ocurre detrás de cada vuelo, suscríbete a Aerocielo y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar en el siguiente bloque es uno de los sonidos más extraños y más malinterpretados de la aviación moderna. Ya sabes cómo debería funcionar todo cuando el APU hace su trabajo, enciende, suministra aire comprimido, y el motor principal despierta sin drama. Pero ¿qué pasa cuando el APU falla? O peor aún, cuando el avión está en un aeropuerto sin infraestructura suficiente para alimentarlo. Pues ahí entra en acción un sistema de respaldo tan ruidoso y espectacular que muchos pasajeros lo confunden con un problema grave. Estamos hablando del arranque asistido externo y de la máquina que lo hace posible, la GPU, siglas en inglés de Ground Power Unit. Imagina una especie de generador industrial montado sobre ruedas, con un motor diésel rugiendo a toda potencia. Ese es el GPU. Su trabajo es simple pero vital. Producir aire comprimido a presión similar al APU, entre 35 y 45 psi, suficiente para mover los compresores del motor principal. Este equipo se conecta al avión mediante una manguera gruesa, flexible y resistente al calor, que se acopla bajo el fuselaje, justo en el punto donde normalmente entra el aire del APU. Una vez conectada, el piloto y el técnico de tierra coordinan por radio la secuencia exacta del arranque. Primero se apagan los sistemas de aire acondicionado de la cabina, para evitar que los gases del motor diésel se filtren dentro del avión. Luego, cuando todo está listo, el técnico abre las válvulas del GPU y el aire comprimido comienza a fluir hacia el motor del avión. Y aquí ocurre algo que siempre llama la atención de los pasajeros. Desde el interior, el sonido es ensordecedor. Un rugido grave, constante, que parece venir de todas partes. Pero no hay nada malo ocurriendo. Lo que estás escuchando es simplemente el grito mecánico de un motor auxiliar trabajando al límite, inyectando aire con la fuerza suficiente para mover una turbina de 6 toneladas. En 2019, por ejemplo, un Airbus A320 en el aeropuerto de Madrid tuvo que utilizar un GPU para arrancar sus motores tras una falla completa del APU. Los pasajeros reportaron un ruido como de una aspiradora gigante durante varios minutos, y muchos pensaron que algo estaba roto. Pero en realidad, todo estaba funcionando exactamente como debía. Una vez que el motor arranca con ayuda del GPU, el proceso que ocurre dentro del turbofán es idéntico al arranque con APU. El aire comprimido mueve los compresores. El FADEC detecta la velocidad suficiente. Inyecta combustible. Las bujías encienden la mezcla. Y el motor comienza su ciclo autosostenido. Pero ahora viene algo aún más ingenioso. Una vez que el primer motor está encendido y estable, el avión ya no necesita el GPU para arrancar el segundo. Puede usar el aire comprimido del propio motor que ya está en marcha. Esto se conoce como arranque cruzado, o cross-bleed start en inglés. Es un sistema tan elegante que parece casi simbólico. Un motor despierto ayuda a su gemelo dormido a cobrar vida. El aire comprimido generado naturalmente por el primer motor se desvía a través de válvulas internas hacia el segundo motor, empujando sus compresores de alta presión exactamente igual que lo haría el APU. Este procedimiento requiere precisión. El primer motor debe estar produciendo al menos 35 psi de presión de aire y funcionando a un 25% de potencia mínima para poder transferir suficiente energía. Los pilotos ajustan cuidadosamente el empuje del motor activo, mientras el FADEC del segundo coordina la secuencia de arranque. Desde la cabina, ambos pilotos monitorean los indicadores en tiempo real: presión neumática, temperatura y revoluciones. Y una vez que el segundo motor alcanza el punto de ignición, el sonido se multiplica. Un rugido profundo, sincronizado, una especie de sinfonía mecánica que anuncia que el avión ya está completamente vivo. Este tipo de redundancia es una de las razones por las que la aviación comercial es el medio de transporte más seguro del mundo. Cada sistema crítico tiene siempre un respaldo, y el encendido de los motores no es la excepción. Incluso si fallara tanto el APU como el GPU,
Los aviones modernos están preparados para arrancar motores usando aire de otros aviones cercanos, conectados mediante ductos especiales de servicio en la pista. Sí, has oído bien, un avión puede arrancar usando el aire de otro avión. Y hablando de otros modelos, no todos los aviones hacen este proceso de la misma manera. Los Boeing 737, por ejemplo, pueden usar tanto aire del APU como del sistema de aire acondicionado interno para arrancar. Los Airbus A320 y A330 tienen sistemas aún más versátiles, que permiten usar el aire del APU, del GPU o de otro avión si fuera necesario, mientras que los gigantes como el Boeing 777 o el Airbus A380 tienen APUs tan potentes que pueden arrancar ambos motores simultáneamente. Eso sí, esta maniobra rara vez se hace, los pilotos prefieren hacerlo de uno en uno, para prolongar la vida útil del APU y reducir el consumo de combustible. En el próximo bloque vamos a descifrar qué significan exactamente los sonidos que escuchas cuando el avión arranca, por qué cada tono, silbido o rugido tiene un propósito y cómo esos sonidos te están contando una historia mecánica paso a paso. Así que si quieres entender de verdad lo que oyes cada vez que viajas, suscríbete a Aerocielo, porque el final te convertirá en alguien que nunca volverá a escuchar un avión de la misma forma. Ya sabes cómo funciona el proceso. El aire comprimido despierta los compresores, el combustible se inyecta, las bujías encienden la llama y el motor comienza su danza autosostenida. Pero hay algo que millones de pasajeros experimentan sin comprenderlo: los sonidos del arranque. Cada silbido, cada rugido, cada vibración es parte de una historia mecánica que revela exactamente qué está ocurriendo dentro del motor. Todo comienza con un silbido suave, casi como el sonido de una válvula liberando presión. Eso es el aire comprimido del APU o del GPU entrando a los compresores de alta presión. En ese momento, no hay fuego ni combustible, solo aire frío fluyendo con una fuerza constante. Después, escucharás cómo ese silbido se transforma en un zumbido creciente, como si algo estuviera ganando velocidad bajo el ala. Son los compresores girando cada vez más rápido, pasando de 0 a más de 15.000 revoluciones por minuto. Y entonces, llega un cambio súbito. El zumbido se vuelve un rugido profundo y grave. Ese es el instante exacto en el que el combustible se enciende y el fuego comienza a empujar las turbinas. La temperatura dentro del motor supera los mul 2C, y el flujo de gases calientes empieza a mover el fan frontal. Lo que hasta entonces era un murmullo metálico se convierte en el rugido inconfundible de un avión despertando a la vida. Pero hay algo más. Si el arranque se hace con una unidad externa, GPU, escucharás primero un ruido industrial ensordecedor, un motor diésel rugiendo a máxima potencia durante varios minutos. Es completamente normal. De hecho, es la señal de que el avión está usando su plan B para despertar. Y en algunos aeropuertos más silenciosos, puedes notar el cambio de tono exacto entre el arranque del primer motor y el del segundo. El primero suena más prolongado, con un aumento gradual de frecuencia. El segundo arranca más rápido y con un rugido más firme, porque ya está recibiendo aire del motor activo en lo que los pilotos llaman arranque cruzado. Si alguna vez estás sentado sobre el ala derecha y ves que el motor izquierdo arranca primero, ya sabes que probablemente el que estás mirando será el segundo en despertar. Y cuando eso ocurra, el sonido que escucharás es pura física trabajando en armonía. Cuando ambos motores están encendidos, los pilotos comienzan una serie de verificaciones cruciales. Revisan las temperaturas de gases, las presiones de aceite y los niveles de vibración. Cada número en sus pantallas tiene un margen preciso. Si algo se sale del rango, el FADEC lo detecta instantáneamente. Pero cuando todo está en verde, llega uno de los momentos más bellos y discretos del vuelo. El capitán dice por radio, con voz calmada y profesional: motores 1 y 2, encendidos y estables. En ese momento el avión deja de ser una máquina inerte y se convierte en un organismo vivo, respirando aire, generando energía y listo para moverse. La belleza de este proceso es que todo está diseñado para funcionar con precisión quirúrgica. Desde las válvulas de aire comprimido hasta las bujías de ignición, desde el control digital del FADEC hasta las lecturas de presión, cada componente tiene un propósito exacto y una sincronía milimétrica. Y lo más asombroso es que este ritual se repite miles de veces al día, en cada aeropuerto del planeta, bajo lluvia, nieve, calor o viento, siempre con la misma confiabilidad. Los motores turbofan modernos como los del Boeing 787 o el Airbus A350 han llevado este proceso aún más lejos. Hoy, los pilotos solo seleccionan qué motor arrancar y el computador hace el resto. Controla la presión, la temperatura y el flujo de combustible mientras monitorea cientos de parámetros por segundo. Todo el proceso es tan automatizado que un arranque moderno parece casi silencioso desde la cabina, aunque afuera siga siendo una sinfonía de acero y fuego. Pero no siempre fue así.
En los primeros reactores comerciales, los pilotos debían controlar manualmente cada válvula, cada chispa, cada flujo de aire. Cualquier error podía sobrecalentar el motor o inundarlo de combustible. Hoy, gracias a décadas de desarrollo, ese proceso es tan seguro que los motores fallan al arrancar solo una vez cada varios millones de intentos. Así que la próxima vez que estés sentado junto a la ventanilla y escuches ese silbido que se convierte en rugido, recuerda lo que realmente está ocurriendo. A pocos metros de ti, un motor de 6 toneladas está cobrando vida, gracias a una danza invisible entre aire, fuego y metal. El APU sopla su primer aliento, el FADEC coordina los impulsos, el aire despierta a las turbinas y el fuego enciende una secuencia de energía tan perfecta que se repetirá millones de veces en todo el mundo sin error alguno. Y ahora lo sabes. Encender un motor turbofan no es cuestión de girar una llave, es una coreografía de precisión, física y potencia controlada. Un verdadero milagro de la ingeniería moderna que ocurre ante tus ojos cada vez que un avión se prepara para volar. Si disfrutaste este vuelo por dentro del alma del motor, deja tu like, suscríbete a Aerocielo y activa la campanita para no perderte los próximos videos, donde seguiremos revelando los secretos ocultos de la aviación moderna. Nos vemos en el próximo vuelo, a bordo del conocimiento.